Muchos cubanos votan republicano porque llegan aquí y los republicanos ya que llevan 50, 60 años les lavan bastante el cerebro. Pero ¿qué pasó con aquellos cubanos de aquella época que llegaron a los años 60? Bienvenidos a Vilo con Todo, su canal de todos y para todos. Y les pido a todos que se suscriban, que den un like y que se pongan en su campanita, que pongan la campanita para que reciban notificaciones de mis nuevos videos. Lo primero que pasó aquí cuando llegaron los primeros cubanos en el año 60, 61, cuando estaba Kennedy de presidente, fue un incidente importante que hubo en la historia de Cuba, que fue el ataque a Bahía de Cochinos, o lo que conocemos como Playa Girón. Este ataque fue perpetrado por un grupo de cubanos que compraron armas, compraron embarcaciones y se fueron deliberadamente a atacar a la Bahía de Cochinos. Ellos pidieron ayuda al presidente Kennedy. Kennedy se las prometió, pero al final no se las dio. Y Kennedy era un presidente demócrata. Después de varios presidentes, Eisenhower, Nixon y otros, llegó James Carter. James Carter fue a Cuba, hizo como especie de un arreglo diplomático con Fidel Castro y se abrió la oficina de intereses de Estados Unidos en Cuba. Esto yo no lo vi tan mal porque a partir de ahí que empezaron las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, empezó a ir la comunidad, los parientes que hacían 20 años, por ejemplo. Yo tengo un hermano que lo vi 14, 15 años después de que se fue. Y James Carter, por esa acción, James Carter era demócrata, por esa acción perdió la presidencia, solamente duró 4 años, y llegó Reagan, que endureció las relaciones con Cuba. Ahí hubo bastante tensión entre los dos países y bueno, a partir de ahí los cubanos empezaron a convertirse en republicanos. Pero ¿qué pasa? Que los demócratas, como los republicanos, como cualquier político, pueden cometer errores. Pero realmente yo quiero defender al Partido Demócrata porque el Partido Demócrata es el que ha hecho los mejores arreglos para el beneficio del pueblo. No estamos hablando de que vamos a bajarle los taxes a los ricos o vamos a crear nuevas formas para que la industria económica crezca, no. Vamos a empezar, yo voy a leer aquí porque para ser cronológico. El primer presidente que entró con reformas buenas para el pueblo fue Franklin Delano Roosevelt. Este firma la ley del Seguro Social en el año 1935, específicamente el 14 de agosto de 1935. La ley del Seguro Social se crea porque la gente llegaban a viejo y continuaban trabajando y no tenían retiro. Y entonces se creó la ley del Seguro Social. Después, este presidente fue tan aceptado que rompió récord. Se tuvo que ignorar la Constitución y fue reelegido 4 veces. O sea que este hombre que fue un buen presidente, porque si fue reelegido 4 veces fue muy buen presidente, duró 16 años en la Casa Blanca. Después, en 1965, Lyndon Johnson creó el Medicare y el Medicaid. No existía seguro médico hasta esa época. Imagínate tú que la gente iban al médico cuando ya se estaban muriendo. La gente iban al médico cuando ya tenían el cáncer avanzado, cuando tenían las enfermedades avanzadas, porque sabían del costo que iba a tener ir al médico por
un dolor de garganta, o por un dolor de cabeza, o por, no sé, cualquier cosa. Iban al médico ya cuando los dolores no daban más, cuando las cosas estaban difíciles para la salud. Entonces era que iban y se quedaban con una deuda médica gigantesca. Entonces Lyndon Johnson crea el Medicare y el Medicaid. Pero este mismo presidente, 3 años después, con todo el conflicto que había con Cuba, creó la Ley de Ajuste Cubano. Esta ley todavía existe porque fue creada por el Congreso. Recuerden que la lucha entre Estados Unidos y Cuba llevaba pasos firmes y fuertes, y entonces el Congreso aprueba esta ley y fue firmada por Lyndon Johnson en 1968. El siguiente presidente demócrata que hizo algo por los cubanos, porque ya aquí estamos viendo cosas que benefician al pueblo cubano, como la ley de ajuste cubano, y estamos viendo que el Medicaid y el Medicare ayudan también a los cubanos que ya se retiran, y el seguro social y todas esas cosas. Pero la ley de ajuste cubano es una ley federal, es una ley que le da la oportunidad a todos los cubanos de estar 1 año y 1 día y aplicar para la residencia. Lyndon Johnson creó esto, un presidente demócrata. Después Bill Clinton, otro presidente demócrata, cuando la salida masiva que hubo en Cuba en los años 1994, creó la ley Pies Secos, Pies Mojados, que se deslinda, apoyándose en la ley de ajuste cubano. Él se apoya en esa ley y saca la ley Pies Secos, Pies Mojados en 1995. Y fue cuando se dio todo eso de la base naval de Guantánamo, que todo lo que se encontraban, cualquier embarcación que encontrara una balsa de cubanos, la enviara a la base naval de Guantánamo. Fueron tantos los que se fueron, porque la ley primeramente era que si los cogían en alta mar era regresarlos a Cuba, pero fue tan masiva esa segregación en ese año que los llevaron a todos a la base naval de Guantánamo y finalmente entraron a los Estados Unidos. Después viene Barack Obama. Barack Obama no hace cosas por los cubanos, pero bueno, hace cosas para el pueblo de los Estados Unidos. Barack Obama crea la ley del mercado de salud. Recuerden que en el año 2014, cuando Obama ya saca a la luz la ley de salud conocida como Obamacare, el Congreso cerró. Los republicanos no estuvieron de acuerdo con eso. Y no era beneficio solo para los latinos, era beneficio para todo el pueblo de los Estados Unidos, señores. Porque nadie tenía seguro médico. El Medicaid y el Medicare se lo daban a las personas con enfermedades especiales que necesitaran ayuda real, como una persona con cáncer, quizás a un asmático, pero conozco personas que han tenido enfermedades crónicas como la esclerosis múltiple, que solo le daban el Medicare cuando estaba en crisis. Si no estaba en crisis, ella no tenía Medicare. Y al crearse esta ley, yo estuve 14 años en este país sin ir al médico, porque no tenía seguro médico. Y una vez fui por un accidente que tuve y la cuenta fueron de $25,000. Entonces, bueno, Obama finalmente logra que esta ley se establezca, pero no llega al Congreso, no llega a la Corte Suprema. Simplemente es una orden ejecutiva que cualquier presidente la puede tumbar. Por ejemplo, Trump la quiso tumbar y el Congreso estuvo en contra porque él tenía que proponer algo mejor. O sea, que algo mejor no creo que exista, porque el sistema que ha establecido Obamacare ha sido bastante bueno. Después, en el 2015, Obama creó
el matrimonio igualitario. Este matrimonio igualitario para los homosexuales tuvo mucha oposición en el Congreso y muchos estados no implementaron, o sea, no le hicieron caso a Obama por esta ley que quiso sacar, y entonces Obama lo llevó a la Corte Suprema y se hizo ley federal. Esto puede traer su problema. Yo he visto muchos homosexuales que están a favor de Trump. Y recuerden que Trump quitó, o sea, no la quitó él, puso 3 jueces en la Corte Suprema, jueces radicales, jueces muy conservadores, más 2 que habían ya. Y en el año 2022 terminaron con la ley, con la sentencia de Roe versus Wade, que se creó en el 1973 para darle legalidad a la mujer a que tuviera un aborto. Esta ley se podía quitar porque en la Constitución, recuérdense que la Constitución de los Estados Unidos se hizo en el 1976, 77, por ahí, y no, la mujer en aquellos momentos no tenía derecho a nada, entonces no se contempló nada para la mujer. Y por supuesto el aborto y todas esas cosas en aquella época eran más mal vistas, o muy mal vistas. Y bueno, esta ley se suspende. Entonces ahora han sucedido casos de personas que han ido con amenaza de aborto a un hospital, que han tenido problemas de sangramiento estando embarazadas, y los médicos no las tocan, simplemente le ponen un suero, la dejan en cama y cuando se pongan mejor las mandan a su casa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 5 de 9 jueces conservadores en la Corte Suprema. Los gays están apoyando a Trump. Si Trump sale, los jueces van a legislar y van a eliminar la ley del matrimonio igualitario. De eso pueden estar seguros, porque Trump es anti todo lo que sea la comunidad LGBT. Después venimos, es que es imposible, porque yo oigo a tantas personas hablar tan mal de Obama, y Obama cogió este país en cero, porque George W. Bush, otro republicano, destruyó este país. Y cuando Obama llegó al poder, llegó con la gasolina, porque la gente se queja mucho de la gasolina y de los precios del mercado. Llegó con la gasolina muy alta, como a $5 el galón a un litro, el básico. Y no llegó ni a 6 meses y la gasolina se puso a $2.99. Pero los que no vivieron esa época no lo saben. Y los que sí la vivieron, se hacen de oídos sordos. Porque dicen que Trump fue el que tuvo más bajo el nivel de la gasolina. Por eso la gente mide los presidentes por la gasolina y por los altos precios de la comida y por cosas que, bueno, son graves para el pueblo, pero recuerden que el salario ha subido. Enormemente ha subido el salario. Y compensamos porque antes de la pandemia yo ganaba $7 la hora. Antes de la pandemia. Y después de la pandemia empecé a subir mi salario y hoy gano más de $20 la hora. Entonces, bueno, una cosa compensa a la otra. Pero bueno, la gasolina está bajando. En estos momentos la gasolina, que se puso casi a $4, está a menos de $3.15 y en algunos casos a menos de $3. Entonces, bueno, llega Donald Trump y coge una economía floreciente. Y esto, señores, duele mucho que la gente niegue esto, porque Obama arregló este país de un desastre, pero un desastre
total en el que dejó, que fíjense lo que pasó con esa historia de mala economía con Bush. Desaparecieron marcas de carros que ya no existen, marcas norteamericanas. Desaparecieron del mercado. Marcas de automóviles norteamericanas. Se cerraron miles de empresas porque no podían sustentar. Se perdieron miles de casas. Mucha gente compraron casas y las perdieron porque no tenían trabajo, no se encontraba trabajo. Pero bueno, Obama llegó y arregló todo eso en menos de 6 meses. Y creó todo esto que yo les acabo de contar, más muchas cosas más. Cuando Trump cogió el poder, cogió la gasolina en menos de $3. 2.80, 2.90, más o menos estaba la gasolina. Con la pandemia bajó mucho más, porque no había demanda. Todo el mundo estaba en su casa. Pero bueno, no quiero hablar de Trump. Yo quiero hablar de los demócratas. Después viene Joe Biden. Joe Biden, el viejito, estupefacto, que se cayó de una bicicleta, que dice una palabra por otra. Bueno, pues Joe Biden ha tomado medidas enérgicas para este país. Nadie lo sabe. Porque nadie se da cuenta, porque los precios siguen más o menos igual. Aunque la gasolina ha bajado, los precios en el mercado siguen igual. Pero nadie lo nota, porque Biden, con todos los conflictos externos que hay en el mundo, ha sabido manejarlo muy bien, aunque mucha gente no lo crea. Biden creó una OTAN entre los países asiáticos para, si por alguna casualidad a China se le ocurría atacar a Taiwán, tener aliados en la zona. La guerra de Ucrania, teníamos que defender a Ucrania. Tenemos que defenderla. ¿Saben por qué? Porque no es una lucha contra Ucrania. Es una lucha por el poder contra Rusia. Y en esta situación de esta guerra, que se suponía que iba a durar 3 días porque Putin alardeó de que en 3 días conquistaba Ucrania, en estos momentos, gracias a los armamentos que se le está dando a Ucrania, Ucrania es ahora ofensiva y está atacando territorio ruso. ¿Con qué objetivo? Bueno, cuando haya que negociar, ella va a pedir los territorios que Rusia les conquistó y Rusia tiene que luchar por conquistar su territorio perdido. Otra cosa que ha hecho para los cubanos Biden, el viejito decrépito, fue controlar la frontera, aunque los republicanos digan lo contrario. Creó el CBP-1 para los cubanos, los venezolanos, los haitianos y los nicaragüenses. Y desde el centro de México se pide una cita, ordenadamente baja la cita y pides tu asilo político. También van gente de otros países, porque hay chinos, hay mucha gente viniendo por la frontera, pero todos esos se someten a un escrutinio y también ordenadamente pasan, aunque no tengan el derecho de entrar por la CBP-1, siempre piden una cita. Si son deportables, si no tienen un caso, ahí mismo van presos y se regresan hacia atrás. Otra cosa que hizo Biden fue el paro humanitario, que lo hizo, este paro humanitario comenzó el 6 de enero del 2023. Y de verdad que fue muy bueno, porque así vino la mayoría de mi familia con ese paro humanitario. Tengo a casi toda mi familia aquí. Me queda una hermana y una sobrina en Cuba, solamente. Y mi familión era grande. Y pudieron venir. Unos a través del CBP-1 y otros por paro humanitario. Entonces, señores, yo lo que hago con el Partido Demócrata es agradecerle, independientemente de que cometen sus errores,
cometen sus faltas, pero los republicanos no hacen nada por los latinos. Mira todo lo que está haciendo Trump, burlándose de todo aquel que no sea blanco, burlándose de los puertorriqueños, burlándose de los latinos. Y si vamos a hacer una réplica de lo que hizo ese comediante, que fueron 3 cosas negativas las que hizo, pues tomaría mucho tiempo yo aquí para explicar todo lo que hizo, que fue bastante feo. Y nada de lo que se hizo ahí y lo que se dijo ahí fue desaprobado por el grupo que dirige la campaña de Donald Trump. Todo fue aprobado, señor. Porque si yo no confío en que alguien va a cantar en un discurso que voy a dar y que después que cante va a decir una barbaridad, yo no la invito. No lo apruebo. Entonces todo lo que se dijo ahí está aprobado. Yo lamento tanto que los cubanos piensen que los republicanos son los que van a resolver su problema. ¿Qué pueden hacer los republicanos contra Cuba? Nada. Nada pueden hacer. Lo único, porque también he oído el disparate de decir que si Trump sale, Cuba se anexa, va a ser un país anexado a los Estados Unidos. ¿Cómo? ¿Cómo lo van a hacer? Diplomáticamente no pueden, porque el gobierno cubano no lo va a permitir. Eso es una burla a los cubanos, señores. Y eso lo he oído mucho, lo he visto en internet, porque yo me he pasado toda una semana investigando y mirando videos y mirando todas esas encuestas que se hacen. Y yo sé quién va a ganar. No lo voy a decir, pero sí lo sé. Ya lo dije en un video anterior. Y de verdad, pero yo lamento mucho que los cubanos, y además con el desprecio que le dicen a los que piensan demócrata, que somos comunistas, que los demócratas son comunistas. Y señor, en el comunismo se confiscan negocios, se le quitan las propiedades a la gente, y yo no he visto un demócrata haciendo eso. ¿Qué hacen los demócratas? Planes sociales para el pueblo, para que el pueblo norteamericano sea más solvente y más económicamente fluente. Los ricos son ricos. Hay gente que tienen inteligencia, señores, como Elon Musk, por ejemplo. Yo soy admirador de Elon Musk y yo no soy admirador de Trump. Sin embargo, Elon Musk está haciendo campaña para que Donald Trump salga presidente. Pero campaña fuerte. Y está regalando millones de dólares, según su propaganda, que al final no lo va a regalar nada porque la gente es estúpida para que voten por Trump. Pero Elon Musk tiene algo secreto con Trump, algo que lo hace ventajoso. Ya ellos ya tendrán algún acuerdo que lo hace ventajoso, porque Elon Musk no puede ser presidente, pero sí puede ocupar un cargo público en el Congreso. O sea, no en el Congreso, en lo que es todos los secretariados que va a nombrar Trump. Entonces, bueno, no tengo mucho más que decirle a los cubanos, que lo lamento mucho, que siento mucho que ellos piensen que los republicanos son los que van a salvar a Cuba, que son los que van a salvar esta. Miren lo que hizo Ron DeSantis. Se salió de su jurisdicción a traer inmigrantes, cogió unas guaguas, montó los inmigrantes y los llevó para Nueva York y creó una crisis demográfica en Nueva York. Los llevó en otra ocasión a la isla Martha's Vineyard, una isla donde van los ricos a vacacionar, y creó otro trastorno demográfico en el área. Entonces, ¿qué podemos esperar de los republicanos? Solo desastre. Y además, todo lo que habla Trump es desastre, señores. Vamos a expulsar, vamos a votar, los latinos apestan. Todos son palabras desagradables. Y lo que va a hacer, lo que dice que va a hacer, ya no suena bien, porque se pasa la vida criticando. Se pasa la vida maldiciendo. ¿Crees que así nos van a ir bien? No nos va a ir bien.
lo dejo a su criterio. Me retiro, de Dilo con Todo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días y hasta la próxima.